Buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a vuestra cita semanal con el 40x20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero también lo que va a ocurrir esta semana en todo nuestro futsal y también Allende los Mares, que hoy tenemos protagonistas internacionales. Vamos rápidamente con esa primera división, con la voz de Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bien hallado y por fin te volvemos a recuperar. Todo bien, todo perfecto. Y ya vuelves a casa para hablarnos, pues bueno, en este caso no de cosas positivas precisamente, sino de este Guanapí Sala 10 que parece que está reñido con el perder en los encuentros en los últimos segundos. Pues sí, Guanapizca ha derrotado ante Industria Santa Coloma por 2-1 en un partido que empezaba bastante bien para los chicos de Jorge Palos. Se ponían por delante con un gol de Spin en el minuto 18 de la primera parte. Se llegaba al descanso con victoria aragonesa, con buena actuación y de Iván Bernat, muy metido en el partido, y del grupo. Lo veía bastante sólido al equipo aragonés. En la segunda parte, ya con algo más de dominio por parte de los catalanes, buscaban con ahínco la portería aragonesa. Iván está, la verdad, muy bien y veía muy bien a los chicos de Jorge, pero a falta de 5 minutos pusieron jugador portero y en despiste, pues Alex Verdejo, un exjugador del Sala 10, ponía el 1-1 y la verdad es que se lanzaban los zaragozanos, se lanzaban a por la victoria, que es necesaria, la verdad, y a falta de 12 segundos, pues en una jugada, la verdad, que de mala fortuna, pues ponían el 2-1 y la verdad, Uri ponía el 2-1 y se llevaba la victoria, que es la cuarto partido consecutivo que pierden en los últimos instantes el equipo zaragozano. Tenemos ya comentario madrugador. Dices, como buenas noches, familia, una jornada más, un día más, cuarta jornada consecutiva en la que Guanapí Zaragoza pierde el partido en el último minuto. Pesadilla de temporada para olvidar completamente. Es que yo creo que no se le puede poner ni un punto ni una coma al comentario de Descon. Yo creo, más que otra cosa, que se ha juntado un poco todo, porque se juntó un mal calendario, se ha juntado a lo mejor en alguna equivocación en algún fichaje que bueno, que esperábamos mucho de él, como era batería, y desgraciadamente no se pudo poner en práctica en la pista. Quizás un poco también esa mochila de ir perdiendo, que se va sumando esas derrotas. Y cuando verdaderamente viene tu liga, pues con esa mochila y la mala suerte, las lesiones, que yo también creo que han influido un poco, y bueno, pues, que al final pues no se ha dado quizás el prime del equipo, pues se ha juntado un poco todo y la cuestión es que, bueno, pues prácticamente yo creo que el equipo está descendido. Tendría que ganar todos los partidos, con que sume una sola victoria Rivera de Navarra, ya es matemáticamente equipo de segunda división. Y la siguiente jornada, que esta semana no hay jornada porque hay ventana de selecciones. Compromiso de selección. La siguiente jornada, exacto, la semana siguiente, el día 19, se enfrentan a Palma Futsal, que en la temporada del descenso la última vez también fue el partido en el que descendió el Sala 10. Esperemos que esta vez no lo sea y se pueda obrar el milagro, porque la verdad es que está muy complicado. Es que eso ya, más que un milagro, eso es una concatenación de milagros en lo que tiene que hacer el equipo de Jorge Palos. Por cierto, muy discutido por determinadas partes de sectores de la afición. Al final yo creo que ya están con el chip de preparar la temporada que viene en segunda división y bueno, y sobre todo pues ver con qué mimbres, ¿no? Porque está claro que muchos jugadores de esta temporada pues o no han dado el nivel o no tenían el nivel para jugar en primera división. Una vez comentando lo de las selecciones. Dime. Solamente un comentario. Lo de las selecciones, por preguntarte, porque teníamos, por lo menos en la prelista teníamos a un aragonés, que lo dejamos de aquí muy bendecido. Pues no solamente lo tenemos en la prelista, sino que está en la lista de 14. O sea que el enfrentamiento de este martes, que se enfrenta a España a Bosnia, va a estar Diego Sancho, que está entre los 14 convocados para jugar en la selección nacional. La verdad es que es un orgullo para nosotros, muy merecido, porque el chico, la verdad es que está haciendo un temporadón en Peñíscola y es un orgullo para todos nosotros que un jugador aragonés esté en la selección.
y bueno, le deseamos lo mejor. Estoy convencido de que va a marcar un gol en Bosnia, lo tengo claro y tendremos la suerte de verlo. Y nada, desearle lo mejor a Diego y bueno, y a Adri Rivera, que también está convocado para este partido frente a Bosnia y que la verdad es que se está sentando mucho en las convocatorias de Jesús Velasco. Exacto, ya es prácticamente uno fijo, y no precisamente por lo que está pudiendo hacer con el Guanapis, con el Sala 10 en esta primera división, lo cual indica que ahí el míster no solamente se fija en lo que es la tabla clasificatoria para elegir a esos 14 mejores jugadores que representan a la selección a la roja. Sí, la verdad es que yo creo que Jesús Velasco está haciendo un grupo fantástico, que hay que confiar al máximo. Para mí, en el mejor entrenador español. Creo que le ha llegado en el momento adecuado y creo que podemos conseguir cosas muy buenas para España, que llegó a tocar fondo en el Mundial frente a Venezuela, y creo que tocar fondo te viene bien para poder ver dónde estás y buscar lo mejor, que es lo que ha hecho la selección española con la contratación de Jesús Velasco y esta medio renovación que está haciendo con la selección, que está funcionando muy bien, la verdad. Perfecto. Ahora creo que tenemos el comentario de Héctor Brau, que nos deja su comentario ahora del Guanapix a la 10. El análisis de Héctor Brau, vamos con él. Regresaba Guanapix a la 10 a la competición después del parón de fútbol, de la Copa de España de fútbol sala, y lo hacía regresando otra vez pues con las malas noticias de caer, ¿no?, en los últimos minutos, últimos compases del partido también frente a en la pista de fútbol sala García en Santa Coloma de Gramenet. Y bueno, pues vuelven los fantasmas, ¿no?, que han estado abrumando al conjunto de Guanapix Zaragoza durante toda la temporada, y todavía las matemáticas no lo dicen, pero el equipo pues está prácticamente muy tocado, está descendido porque pues se está encontrando con muchas piedras en el camino. La primera división pues es muy dura, no da tregua, y el mínimo error, el mínimo fallo pues te condena si no cierras los partidos, te condena a quitarte los 3 puntos. Otra vez parón, que bueno, pues se va a hacer un poco largo, un poco duro sobre todo para los jugadores, para los futbolistas, después de tantas derrotas consecutivas en los tramos finales de los partidos, después de hacer grandes primeras partes y sabiendo jugar bastante momentos del partido, además pues con el marcador a favor. Pero bueno, como digo, creo que el conjunto de Jorge Palos tiene que honrar la competición, honrar el escudo y luego ya pues que sea lo que tenga que ser, pero por lo menos acabar la temporada de la manera más digna posible. Pues ese es el análisis certero de nuestro compañero de Héctor Brau. No sé si quieres, Rafa, que vayamos con el protagonista o pasamos primero por la segunda división y ya nos adentramos con el prota. Yo creo que pasamos ahora con el prota primero y luego vamos un poco con como Entre Ríos tiene jornada de liga, pues podemos explayar un poquito más luego. Ahora vamos con nuestra protagonista. Pues nada, hoy tenemos aquí un Aragoneses por el mundo, porque tenemos aquí a Ramiro Monge, jugador del TSG 1846 Futsal de Alemania. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Pues nada, tenemos aquí a Ramiro. Fíjate lo que dice el cachondo de nuestro jefe de máquinas, Jandro, que dice: hoy tenemos a un rey de Aragón, Ramiro II el Monje. Exactamente. Bueno, ¿y qué hace Ramiro? ¿Qué hace Ramiro por tierras alemanas? Porque ahí se nos escapa un poco el reino, Ramiro? Bueno, ahí más allá de Italia ya no pasamos. No, pero bueno, pues estoy aquí estudiando el máster. La verdad que por ahí viene un poco el hecho de que esté jugando en el extranjero, porque bueno, me fui a estudiar la carrera a Inglaterra, estuve jugando allí y ahora el máster aquí. Y pues intento compaginar el fútbol sala de la mejor manera posible con los estudios y pues eso, aquí, a tope. Yo que conozco a Ramiro hace tiempo, inclusive me he enfrentado a él cuando era entrenador, hace muchísimos años ya, puedo decir que él comenzó en las categorías inferiores del Sala 10, de Guanapix Sala 10. La verdad es que era un jugador destacado, capitán del equipo. De allí pasó al York, ahí en la Premier Futsal. Fue el segundo máximo goleador en la competición inglesa.
Ahora está en Alemania, en la segunda división, donde van a jugar el playoff de ascenso a la Bundesliga Primera División y donde otra vez ha sido el segundo máximo goleador. ¿Con qué futsal te quedas? ¿Con el español? ¿Con el inglés? ¿Con el alemán? ¿Con qué futsal te quedas, Ramiro? Hombre, bueno, pues está claro que por nivel, por presencia internacional, por mis raíces me tengo que quedar con el español, obviamente, porque fue donde he crecido, donde es mi casa, donde está mi familia, donde me han enseñado todo y donde más nivel hay. Así que me tengo que quedar, obviamente, con el español. Obviamente, en Inglaterra y en Alemania aún está en desarrollo, aunque está en desarrollo rápido, especialmente Alemania. Y me encanta explorar nuevos sitios y, sobre todo, compaginarlo con los estudios, pero me tengo que quedar con España, obviamente, es mi casa. Muchas gracias también por la introducción. Yo soy más del futsal aragonés, pero bueno, vamos a dejar ahí. Te quería comentar o preguntar más bien cómo ves el nivel, sobre todo en Alemania, que es donde te estás ahora curtiendo en esa segunda división, y que nos hicieras una comparativa, ¿no?, con las competiciones que tenemos nosotros aquí en casa, con las domésticas. Hombre, a ver, siempre es difícil esta pregunta, me la preguntan mucho. Hombre, yo te podría decir que, empezando un poco por la primera división, que es lo que estamos luchando, pues bueno, un equipo del Fortuna Düsseldorf fichó a Miguelín hace poco, pero aún así no te diría que es como la primera división española, obviamente, ya que es una de las mejores ligas del mundo, pero sí que te podría decir que la primera división alemana está un poco, pues, mitad de tabla de segunda división española, un poco así. Los mejores equipos, los que se clasifican a Champions League, pues están un poco a mitad de tabla de segunda división, podríamos decir. Y luego la liga en la que estoy yo, es que claro, aquí hay 5 segundas divisiones o 6, que el ganador de cada una se clasifica al playoff, en lo que estamos nosotros ahora, que hemos ganado nuestra liga. Entonces, claro, el nivel baja un poco porque al haber 5 o 6 segundas divisiones. Entonces, pues te podría decir pues una mezcla entre tercera y segunda B, algo así, un poco así al grosso modo. Tampoco te sabría decir mucho más. Tú que estás allí, has valorado los técnicos, el conocimiento táctico. Tu conocimiento táctico que tienes aquí de Guanapix a la 10, donde en las categorías base se trabaja muy bien ese tema, ¿te sirve mucho en estos países? ¿Te sirve mucho en Inglaterra? ¿Te sirve mucho en Alemania, donde entiendo que probablemente físicamente sí que estén muy bien o vayan bien, pero en el tema táctico están todavía un poco retrasados, ¿no? Sí, sobre todo sí que es verdad que, por ejemplo, personalmente yo en el Guanapix a la 10 era mucha técnica, mucha estrategia, mucho de todo, y sí que es verdad que esos conocimientos que adquirí allí en el Sala 10 me han servido para apoyar a los equipos en los que he estado, en Inglaterra y en Alemania. Sí que es verdad que hay gente que sí que ve mucho futsal español, portugués, brasileño y conoce mucho estas tácticas, pero sí que es verdad que por lo que destacan es más por el físico, así, tal. Entonces, sí que te diría que lo que he aprendido en España me ha servido un montón en otros países. Y siempre me acuerdo de una jugada que teníamos en mi equipo de juvenil, que teníamos con Jorge Palos y Retamar, que era pues de una cesión, el ponerte vuelto por detrás y hacer como un doble pase y luego el que la pisa chuta. Y eso lo he hecho 15 veces a lo mejor en los dos países y el 80% son buenos. Siempre me acuerdo de esa. O sea, eso no lo tienen muy estudiado. Bueno, claro, al fin y al cabo un poco les sorprendes, ¿no? Con este tipo de cosas. Porque allí cómo llevan el tema de la labor de scouting, de revisar lo que hacen los otros equipos. Aquí ya sabes que, bueno, tenemos la fortuna de que ahora prácticamente, y sí tan prácticamente, se pueden ver todos los partidos de futsal, al menos de segunda y de primera división, y bueno, y de segunda división B, muchísimos clubes ya apuestan por mostrar, ¿no?, lo que hacen. Eso también, de alguna manera, sirve, es un poco alcahuete, por no decir muy alcahuete, porque permite al técnico del otro equipo que se va a enfrentar, pues, estudiar el equipo,
saber cuáles son sus jugadores principales, a qué juegan. Eso allí en Alemania, ¿cómo lo llevan? Sí, sí, o sea, se hace lo mismo, básicamente. Aquí la primera división también está en la televisión nacional. De hecho, es gratuito. Y pues bueno, las segundas divisiones sí que es verdad que normalmente no están televisadas, pero también se graban los partidos, entre entrenadores se ven los partidos, cotilleas, vas al pabellón de los otros, te los conoces. Al fin y al cabo es un mundillo que no estamos muchos, entonces te conoces a todo el mundo al final. Y en Inglaterra pasaba igual. Te veías a alguien que no conocías en el pabellón y era del otro equipo. Voy a contar una anécdota, bueno, no es una anécdota porque es un dato objetivo. España, en la anterior época, no en la de ahora, que estoy seguro que eso no ocurriría, llegó a perder con Alemania 3-2 a fútbol sala, la selección nacional, entrenada por Fede Vidal, llegó a perder, había un doble enfrentamiento, perdió ese primer partido 3-2 y luego España le ganó 0-9. Quiero decir, es que tampoco, quiero decir, cualquiera te puede ganar en el fútbol sala, cualquiera te puede ganar en un partido si le salen las cosas. Y claro que hay mucha diferencia entre el fútbol sala alemán y el fútbol sala español, pero ese día fueron mejores y ganaron a España. Cosa que, bueno, que todavía creo que lo están celebrando. Pero bueno. Se habla mucho de eso. Se habla, sí, lo recordamos. Pero no deja de ser una excepción. Bueno, al fin y al cabo, la calidad de los equipos es muy distinta, pero sí, o sea, es un síntoma de que pues se están haciendo las cosas bien. Cuando eres capaz de ganar una vez, eres capaz de ganar más. Eso también es así. Bueno, pues Ramiro, nosotros hacemos siempre un test a toda la gente que viene, son preguntas rápidas y respuestas rápidas, va a ser cortito, van a ser 6 preguntas, muy sencillitas, ¿vale? Y nada, pues a ver cómo te defiendes ahí en el toque corto, ¿vale? A ver, una maravilla rara o algo que haya impactado en otros países que hayas estado referente al futsal, algo que te haya impactado. Que la gente se pone, pues, cuando se olvidan las espinilleras, la gente se pone pañuelos de papel como en las espinilleras. Me ha impactado eso, la verdad. Y lo he visto más de una vez. Esta me la has respondido antes. Un lugar para jugar. Y no te pongo España, que nos has dicho España, Inglaterra o Alemania. A ver, es que yo en Inglaterra estuve 3 años en York. Y pues me acogieron estupendamente. Me tengo que quedar con Inglaterra porque de momento es un poco lo que he vivido más, porque aquí en Alemania he estado solamente 6 mesecillos, pero bueno, de momento allí en Inglaterra estuve muy feliz, muy feliz. ¿Un entrenador que te haya impactado en tu carrera? Jorge Palos. ¿Qué desayunas cada día? Pues un café. Que de hecho es de España, me lo traen mis padres cuando vienen aquí. Y pues en fin de semana, huevos fritos y aguacate. ¿Algo que visitar en Alemania, en tu ciudad? El Castillo es una ciudad muy bonita, tiene un castillo en lo alto. Muy bonito. Muy bien. Y ya para terminar, este año el a ver si no me equivoco, TSG 1846 Futsal va a llegar a... Bundesliga, por supuesto. Sabía que lo ibas a decir. Muy bien, pues muchas gracias, Ramiro. El té superadísimo, ¿eh? Ramiro, ¿y si llega a la Bundesliga, te quedarás con ellos o no? Hombre, pues sí, yo creo que es un poco la idea. De momento voy a estar aquí en Alemania un año más, seguro. Así que, pues bueno, ya veremos lo que pasa, pero sí, yo creo que, vamos, si llegamos a Bundesliga sería un sueño. Sería impresionante poder jugar contra equipos de todo el país, poder viajar y sobre todo complementarlo con el día a día. ¿En qué Landen estás tú ahora? ¿Qué ciudad y qué Landen? Ahora mismo estoy viviendo en Heidelberg, que está en Baden-Württemberg, que está en el sur de Alemania, pero yo juego para el equipo de Mainz, que es una ciudad que está a unos 45 minutos en coche, y estamos, de hecho, 3 o 4 de aquí de la misma ciudad, de Heidelberg, y vamos allí. Es un poco palo, pero cuando tienes la motivación y las ganas, se hace. La lástima es que sois muchos los que os toca emigrar, ¿eh? Fíjate, yo a mi cuñado lo tengo en Alemania también. Después de haber estudiado el máster, él
doctorado, el postdoctorado ahora está allí en Tübingen. Que Pues aquí al lado está. Ah, pues mira, pues ya le diré a Rafa que te paso el teléfono. Pues está ahí currando ahí en la universidad. O sea que es una lástima que os tengáis que marchar, gente tan preparada. A mí la verdad es que me sabe a cuerno quemado, ¿no? Que se haya invertido tantísimo dinero en vuestras formaciones, gente súper formada y que luego, pues mira, tenéis que coger la capaceta y marchar fuera. Lo que digo yo, siempre para bien, ¿no, Ramiro? Que el alemán, ¿cómo lo llevamos? Bueno. Siguiente pregunta. Este me dice que habla en inglés, pero algo de alemán yo sé que chapurrea, ¿eh? Poquito, pero algo chapurrea. Sí, algo de alemán, lo único para pedir un café y para... Bueno, tú sabes en alemán, así que un poco te tienes que enterar. Pero sí, o sea, bien. Vine de España con un B1, que es un poco... No es mucho, pero es lo suficiente como para defenderte y ahora pues poco a poco lo vas cogiendo. Pero se nota. Se nota. Nos preguntan por aquí, ¿eso está en la RDA o en la RFA? Este pintacanas, como nosotros. Está en el lado que no era la Alemania del Este, o sea, en la Alemania del Oeste. O sea, en la RFA. República Federal. Lo que era la República Federal. Un poco al sur de Frankfurt. Pues bueno, es una ciudad muy universitaria, de las mejores universidades. Estaría muy bien pasar a visitarte. Sí, yo ya te digo, yo te pasaré, ya solo diré a Rafa que te pase el teléfono de mi cuñado, que más o menos será así de tu edad. Y la última ya, como exjugador del Guanapís, ¿cómo estás viendo la situación del equipo? Me imagino que lo sigues, sabes cómo está la cosa. Te tenemos que preguntar por Guanapís porque has vestido la zamarra del Guanapís y también por el Colo, que en el caso de que vuelvas habrá que preguntarte con cuál vas a jugar. Hombre, bueno. A ver, pues, o sea, yo siempre lo digo, yo con el Sala 10 Guanapix tengo un cariño increíble porque son los que me han enseñado todo, es que te voy a nombrar desde Luis Solanas, pasando por Javier Pasamón, Jorge Palos, Retamar, más recientemente. Entonces, y todos los compañeros, le tengo un cariño impresionante y sí que es verdad que el año pasado me alegré mucho por el ascenso, fue increíble, un año perfecto para ellos. Ahora están sufriendo un poco más, pero espero que lo puedan remar hacia adelante. Sí que es verdad que es complicado porque el nivel es brutal y todo puede pasar, pero desde aquí les mando todo mi apoyo. Jorge lo sabe, Retamar también. Seguimos en contacto y toda la suerte del mundo, la verdad. Pues Ramiro Monge, un placer tenerte aquí en 40x20. Desearte todo lo mejor, que estaremos muy atentos a lo que haga tu equipo y ojalá, pues oye, cuando asciendas a esa primera división de la Bundesliga, pues te vuelvas a subir y vuelvas a estar con nosotros para comentarnos cómo ha acabado la temporada y cómo se prepara la siguiente. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Esperemos que sea así. Nosotros lucharemos y la verdad que tengo muchas ganas, muy motivado por lo que viene. Y sobre todo, muchas gracias por la invitación. Y nada, por supuesto. Un saludo. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo. Hasta luego. La verdad es que Ramiro es un chaval extraordinario, ¿eh? La verdad es que lo conozco hace muchos años y la verdad es que es un chico fantástico y además con carácter de fútbol sala. Eso es muy importante. Aragoneses por el mundo. Has visto que hemos sacado ya unos cuantos. Tenemos algunos más, y los que nos quedan, los que nos quedan por sacar. Pero bueno. Los que nos quedan por sacar. Bueno, vamos con la segunda división, donde un Colo-Colo que contaba hasta con 5 jugadores del filial se plantaba en la Catedral, en la Granja, y conseguía un punto que a mí, que me tocó narrar el partido, yo creo que va a saber a oro, que va a saber a oro porque, bueno, no se vence, no se gana, no se consiguen los 3 puntos. Me vas a decir, coño, que era el último. Pero es que yo no entiendo cómo ese equipo, como el Sala Lugo, a último. No lo entiendo. Explícanoslo tú. Pues Entre Ríos sumaba un punto en un partido, yo creo que
que de poder a poder, en las circunstancias en las que está Entre Ríos, pues la verdad es que sumar un punto ahora estaba muy bien, venía de muchas de las derrotas consecutivas y sumar un punto siempre es bueno. La verdad es que el equipo de Alfonso Rodríguez tenía ocasiones en la primera parte, pero acertaba con un golazo de Miguel Muñoz, exjugador también del Sala 10, sumaba, se ponía 0-1 en el marcador y con ese resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte, nada más empezar, Marcos Orga, en una jugada de las suyas, de las de siempre, de las de hacer el 1 contra 1 de salida en banda y golpear, ponía el empate a 1. Se volvían a poner en el minuto 28 el equipo lucense 1-2 y al final empataba Entre Ríos Zaragoza con un gol de Sunta, con un empate que yo creo que para cambiar la dinámica es positivo. El equipo, bueno, pues es que la segunda división es muy complicada y yo creo que más se va a poner, porque hay un tema que sí que me gustaría decir, es que dicen, no está confirmado, pero dicen... Los mentideros. Exacto, los mentideros, que el Real Betis va a hacer desaparecer su sección de fútbol sala. El Real Betis es el líder de la competición. Es algo que yo creo es increíble, pero es que es campeón de la Copa del Rey el año pasado. Es una cosa de locos. Yo de verdad que me sorprende estas cosas. Claro, ¿eso qué pasa? El año pasado también pasó Antequera. Antequera hubo movidas, iba primero, empezaron a salir cositas raras y tal. La segunda división influye en muchos factores. La Nucía, por ejemplo, estaba medio descendido. Pues ya es penúltimo, tiene 25 puntos. Esta semana, Entre Ríos recibe a la Unión Africana Ceutí, que a priori era un equipo que tenía que estar luchando por el playoff, pero es que está en descenso con 27 puntos, que no está tan alejado del Entre Ríos. Entre Ríos no va a tener problemas para salvarse porque nadie ha bajado con 34 puntos, pero no está muy alejado. En una competición tan exigente como esta hay que tener cuidado porque todos los rivales son duros. Luego Sala tiene jugadores con experiencia. Alex Diz, por ejemplo, jugador de primera división de hace muchos años, Miguel Muñoz internacional. El gol que mete es espectacular, es un jugador que, claro... Es una absoluta obra de arte. Yo lo dije en claro, la transmisión. Claro. Sí. Es una absoluta obra de arte lo que hace ese hombre. Pero y tuvo varias más. Y se le nota pues que ya los años no pasan en balde, pero es que tú ves en un campo, en un 40x20, te das cuenta de cuando tienes un primera espada. Y es que ese jugador, como tú dices, junto con Diz, junto con Vlad, el andorrano. Vlad, exacto, sí. No sé, yo es que, ya te digo, igual que cuando vino la Nucía, cuando vino la Nucía tampoco entendía por qué estaba en esa situación, por qué estaba tan abajo, porque fue de los equipos que mejor le plantaron cara al Entre Ríos, y el Entre Ríos en ese encuentro era el Entre Ríos potente, con toda la unidad, ¿no? Claro, este fin de semana veías el equipo, pues estaban fuera los dos hermanos. Volvía a la Roca, pero se nota que el pobre pues le falta todavía intensidad de juego, porque es normal, porque lleva un montón de... Pero claro, faltaba también el Chino Franco y eso que... Munielo ya para toda la temporada, cuando era uno de los fichajes importantes. Es que se ha juntado todo. El otro día tuvimos a Coque Gallarre y partidazo del chaval. O sea, que es que parecía que llevaba toda la vida jugando con el primer equipo. Coque es un jugador que tiene mucho futuro. Porque Coque es un jugador que vive mucho el fútbol sala, que tiene carácter, que es una de las cosas que a la gente joven a veces se les dice que son un poco blandos. Lo tiene. Exacto. Se encaró. Y es un jugador, se encara, es valiente, tiene capacidad de desborde, es un jugador ganador. A mí es un jugador de los chicos que hay ahora jóvenes y tal, que de los que más me gusta. Y yo creo que es un jugador aprovechable ya para más adelante, para el equipo en segunda división, el año que viene, que yo creo que será un jugador importante. Bueno, pues Ceuta, bien esta semana. Son dos partidos seguidos, hay que hacer bueno el punto. Y oye, son 27 los que lleva Unión África Ceutí, pero es que el que está por encima lleva 27 y el siguiente tampoco hay tanta diferencia. O sea que claro, estábamos mirando arriba a ver si vamos a tener que empezar a mirar abajo. Y no, Entre Ríos está a 6 puntos del playoff, porque el playoff está en 40 y tiene 34, pero claro, fíjate, es que está a 7 del descenso. Es que está a 6 del playoff y a 7 del descenso, estás en medio. Por eso digo, no va a descender, eso lo tengo claro, porque con 34 puntos no va a descender, nadie ha descendido con 34, pero
hay que ganar partidos, y creo que esta semana es un día, el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de la Granja, a lo que animo a todos a que vengan. Es un día para obtener los 3 puntos para el equipo de Alfonso Rodríguez. Bueno, pues el domingo a las 12 en la Catedral, en la Granja, ese partidazo entre el Colo-Colo, el Entre Ríos Zaragoza y Unión África Ceutí, que esperemos ya consolide al conjunto de Alfonso con esos 3 puntos y empecemos de nuevo a mirar a la parte alta de la clasificación mientras vaya recuperando esos efectivos que tanta falta le hacen al equipo, de esas primeras espadas que hablamos siempre. Eso bueno, es. Muy bien. Nos vemos luego con las selecciones. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos ya con el futsal femenino. Vamos con Carlicos Perena. Buenas noches, Carlicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya te tenemos ahí. Fin de semana, dentro de lo que cabe, pues bueno, pseudo positivo, ¿no? Sí, al final Guanapis ha sido el único equipo que ha conseguido llevarse los 3 puntos en un partido que pese a comenzar dominando, pues no comenzaba de la mejor manera, ¿no? Porque empezaron perdiendo el partido y bueno, se consigue el empate a través de un gol que dan los árbitros en propia puerta, el equipo va de menos a más y genera ocasiones, pero es de nuevo el conjunto visitante el que pues bueno, se vuelve a poner por delante en el marcador 1-2, que se llegaría así al descanso y bueno, pues este año pues la diferencia de plantillas es grande y bueno, pues gracias a ello pues Guanapis Aldelis domina mucho más al rival y consigue hacer el empate en esta segunda parte, ya y bueno, pues al final muchas ocasiones no se llegan a materializar todas. 4-2 el resultado, que quizás es un poco corto para los méritos que hace el equipo, y así ya cierran matemáticamente ese playoff, ¿no? Ya son equipo de playoff. Buen equipo Liñoñá, en esta competición, el conjunto que bueno recogía el testigo, ¿no? del Saló Calacán, conseguía esa plaza y la verdad es que a mí me gustaron. Un equipo que sabía lo que venía a jugar aquí, intentando ganar la espalda siempre de las jugadoras en defensa, sobre todo de Marta Ibáñez, que sufrió bastante en este encuentro. Y lo que hablamos, lo más positivo es que ya matemáticamente van a jugar el playoff y ahora pues no te voy a decir a dejarse ir, pero sí a seguir manteniendo esa segunda plaza, porque bueno, yo lo comentaba y no sé si tú sabrás al final cómo queda esto del playoff, pero lo estábamos hablando ahí en la pista entre partido y partido y comentábamos pues hombre que no resultaba muy razonable que el campeón de liga no ascienda directamente y tenga que ir a un playoff a jugárselo con el cuarto y el segundo con el tercero, pero no sé, tampoco está ya clara cómo va a ser esa fase de ascenso a primera división o no, Carlicos. Pues tendré que estudiarla un poco, pero sí que es que no sé cuántas rondas son, no sé si son 2 rondas o 3 rondas. Lo que dices de el que no gana, o sea, el que gana la liga, que no ascienda directamente, sí, es un a ver, yo también prefiero, ¿no? El equipo que ha ganado la liga, que sea ya uno de los que asciendan directamente. Al final tú puedes estar comandando la liga, ganando todos los partidos, como está haciendo Peñas Clubes, que aún no ha perdido ningún partido, y luego como te salga mal el playoff y te quedes eliminada la primera de cambio, pues fíjate, o sea, has hecho un temporadón y luego pues no ha servido para nada. Veremos a ver el cruce precisamente lo comentábamos, ¿no? Tú imagínate que le toca con el Unión África Ceutí, que es un equipazo. Es que hay muy buenos equipos, que los que van a entrar en playoff son muy buenos equipos.
¿Qué ocurre? Que este año la Liga, en este grupo 2, ha bajado mucho el nivel respecto a otros años, porque al final son 2 equipos los que ascienden de este grupo a Primera División, de los que estaban jugando la temporada pasada. Entonces, no sé si eso les puede afectar a los equipos, esa falta de mejor de ritmo o de equipos que están muy trabajados tácticamente. Que no digo que no estén trabajados tácticamente los equipos de este grupo, pero sí la calidad de las plantillas que se pueda notar, como dices tú, pues el equipo Ceuti, que tiene muy buena plantilla. Sí, no, es estilo, no como Melilla, que es la selección brasileña de fútbol, pero bueno, un equipo que se nota que está muy trabajado y que aparte, pues bueno, económicamente, pues es lo que tienen estas ciudades autónomas, ¿no? Que el dinero lo tienen que invertir en algo, ¿no? Y está bien que lo inviertan en el futsal, y en el futsal femenino muchísimo mejor. Sí. A ver, bueno, en Melilla el presupuesto es muy alto. En Ceuta no lo sé, pero en Melilla es muy alto. Muy alto. Así va, ¿no? Hay que decirlo. Yo diría que es el presupuesto más alto de la Primera División femenina, yo creo que es el de Melilla. Vamos con... Pero bueno, oye, con Perrica Chuflete, exactamente. Cuéntanos, César Augusta y Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo. Pues empates en ambos partidos. El grupo Reciclarte viajaba hasta las Islas Canarias, visitaba el Teitaya Arico, en un partido en el que en la primera parte hay igualdad en la pista. Sí que es verdad que tiene alguna ocasión más clara el grupo Reciclarte, y no es hasta falta de 3 minutos para llegar al descanso, pues un auténtico golazo de Andrea Sánchez desde más atrás de media pista, no sé cuántos metros serían exactamente, pero bueno, la salida, pues de un saque de banda, ve a la portera adelantada y pues bueno, el balón entra por toda la escuadra. Se llegaría así al descanso, y ya el conjunto local en la segunda parte salen en tromba, y en el primer minuto pues ya consiguen en el empate, y bueno, pues se vuelven a igualar las fuerzas y no se movería el marcador. El equipo zaragozano sí que es verdad que va con bajas bastante importantes, las lesionadas Sandra Lamán y Livia, y no viajaron tampoco Noa ni Liova. Entonces, pues bueno, pues cuatro bajas muy importantes para el conjunto de Chino, que pues evidentemente jugadoras que tienen mucha calidad y eso lo notan en la pista. Y Entre Ríos Colo, pues bueno, visitaba la pista de C10, C10 muy necesitado de los puntos, y en la primera parte, pues bueno, una defensa muy cerrada, encerradas en media pista, y sí que es verdad que tiene el conjunto de Sergio Molina el dominio de balón, pero bueno, pues lentas en ataque, en los movimientos, y no consiguen, pues bueno, entrar en la defensa del conjunto catalán, que en la segunda parte sí que en busca de los 3 puntos consiguen adelantarse 2-0 en el marcador, y no sería ya hasta los minutos finales de partido cuando el conjunto de Sergio Molina, con portera jugadora, haría el 2-1 a través de Andrea Redado, y a tan solo falta de 6 segundos para finalizar el partido, pues bueno, Cintia, la jugadora argentina, de cabeza, además es raro, y en Cintia un gol de cabeza tras un rechace, y así pues bueno, se llegaría al final del partido con empate a 2, que después de ver cómo se pone el partido, pues bueno es el punto. Desde aquí felicitar a Noa por su reciente selección, ya no solamente con la aragonesa, sino también que ya ha acudido con la selección española, sub-19, ¿puede ser? 9. Sí. Sub-19, sí. Sub-19. Ya. Empezó tan jovencica que ya no sé colocar. Exacto. Y lesión de San, ¿sabemos algo? Porque ha tenido, pues la verdad es que ha tenido muy mala suerte siempre San. Parece ser que es muscular, no sé si hay ya resultados de las pruebas, pero bueno, esperemos que sea solo una lesión muscular, ya que es la rodilla que tenía bien, o sea, no es la rodilla que tenía operada. Entonces, yo creo que es una jugadora que se necesita en la pista, y esperemos pues que se recupere cuanto antes.
Pues exactamente, desde aquí, todo nuestra rasmia y refirme. ¿Contra quién juegan las nuestras la jornada que viene? Pues mira, tenemos buena tarde de futsal femenino en La Granja. Voy a decir primero el partido que va a cerrar la tarde, que será a las 7 de la tarde entre Entre Ríos Colo y Chantrea, a las 7 de la tarde. Yo creo que es un partido bastante interesante. El conjunto local, pues en busca de los 3 puntos que las afiancen en esta parte alta de la clasificación y ¿por qué no?, en el playoff. Chantrea, pues un equipo que ya lo vimos aquí cuando jugó contra Guanapís, que es un equipo que sabe muy bien a lo que tiene que jugar, es un equipo muy peleón. Y a las 4:30 de la tarde ese derbi aragonés, que yo creo que ya es el último derbi de la temporada entre el Grupo Reciclarte y Guanapís. Guanapís, que como ya hemos hablado antes, ya está clasificado matemáticamente para el playoff, y el Grupo Reciclarte, pues bueno, soñando también a ver si se puede llegar a ese puesto de playoff, y pues el derbi de los derbis, ¿no? O sea que esperemos que sea una bonita tarde y que esté el pabellón de La Granja lleno a reventar y animando a sus equipos. El clásico que vuelve, nuestro clásico, el clásico del futsal femenino aragonés. Ahí estaremos disfrutándolo. Creo que en este caso se va a televisar a través de Aragón Deporte. Lo que ya no te sé decir es, ahora mismo lo vamos a mirar, mira, ya que aprovechamos y estamos aquí, lo que tiene el directo. A ver, sábado. Efectivamente, se va a dar por Aragón Deporte a las 4 de la tarde ese clásico de nuestro futsal, y que esperemos, pues bueno, podamos disfrutar, ¿no? Todos y todas. Vamos rápidamente con nuestras protagonistas, las jugadoras del Borja Futsal. Hola. Oye, aquí las tenemos a Alicia, a Cayetana y a Nora. Oye, yo creo que es la primera vez que tenemos 3 jugadoras que quieren entrar y a la vez. O sea, que, sí, hemos tenido duetos, pero tríos no, nunca hemos tenido tríos de jugadoras. Por lo tanto, agradeceros a las 3 que estéis aquí en 40x20, que será la primera de muchas. Equipo de Autonómica. Un equipo, pues que bueno, que habéis estado ahí peleando, luchando, sufriendo a lo largo de toda la temporada. ¿Cómo valoráis la temporada regular? Y luego hablaremos de la Copa. Bueno, pues la verdad que al principio hemos de decir que no empezamos con muy buen pie. Este año es un equipo nuevo, digamos, porque nos hemos quedado la mitad de veteranas y la mitad del equipo son cadetes. Cayetana y Nora son cadetes que han ascendido este año. Y la verdad, pues nos ha costado un poco coger la marcha, pero ahora ya a final de liga nos ha ido yendo mejor. Ostras, Carlos, dice, y en Copa, nos hemos quedado las veteranas, pero veteranas, pues si sois unas criaturas, hasta las veteranas, ¿qué decís? Bueno, las veteranas me refiero a las que llevamos más tiempo. Que nos hemos quedado 7 del equipo, y si no llega a ser por las cadetes, que han subido otras 7 cadetes, pues este año no hubiéramos tenido equipo. Así que no, así veteranas mayores no. Así es el tener futuro. ¿Cómo habéis visto la temporada? Porque sí que es verdad que os costó hasta que conseguisteis la primera victoria. Sí que es verdad que la primera autonómica pues es una categoría que es dura, o sea, ya hay nivel. ¿Cómo visteis esos equipos que a lo mejor los veíais desde segunda autonómica, pues San Viator o Avenida Aragón? ¿Qué os pareció la primera autonómica? El Aragón y el San Viator han sido los 2 equipos que más nos han sorprendido, ya que han estado en la parte alta de la tabla, y en cambio el Alfajarín, recién ascendido de segunda autonómica, también nos ha sorprendido en cada uno de los partidos contra los que hemos jugado, porque tienen jugadoras de un gran nivel. Hablando de ese nivel, vosotras que venís pues de jugar con las cadetes, ¿habéis notado mucho salto de vuestra categoría, de esas ligas a esta autonómica?
La verdad que sí que hemos notado gran cambio porque pues se ve que el nivel es distinto, que no se puede jugar igual, que hay que tener otra como mentalidad de juego y pues ha sido una categoría muy bonita de poder formar parte del primer equipo de nuestra zona y la verdad que sí que ha sido un gran cambio, pero una buena oportunidad para nosotras para seguir creciendo y aprendiendo. Y además, un cambio que si estás jugando en categoría cadete, que es a 25 minutos a reloj corrido y pasas a primera autonómica y ya es a 20 minutos a reloj parado, ahí habéis notado también mucha diferencia en ya sea pues o la intensidad que se juega o el propio cansancio, ¿no? Porque un partido que te puede durar 1 hora a partidos que te duran 1 hora y media, 1 hora 40. Sí, hay bastante diferencia, ya que es más responsabilidad, hay que trabajar más, esforzarse y se nota mucho el cambio. Sí. ¿Qué consejos les dais las veteranas a las más jóvenes? A ver, pues que sean constantes, que den todo en los partidos, mucho sacrificio, responsabilidad y que, no sé, que sigan así, que nos están ayudando un montón. ¿Os chillan mucho en la pista o no? Decid la verdad, vosotras dos, como si ella no estuviera. No. La verdad que no. Os corrigen. Oye, ponte aquí, mira a ver. Que se Ahora te ha que ido sí, porque en años anteriores ha sido nuestra entrenadora y pues nos corrige, pero también nos entendemos bien en la pista. Ostras, ¿Y cómo se lleva eso? Aquí tenemos petróleo. ¿Cómo se lleva eso? A ver, hay diferencia de edad, pero Por una como ya parte y por otra, ¿eh? antes, Sí. Queremos saber. por mi parte, bien. No tenemos ningún choque. No. O sea, hay diferencia de edad, pero luego jugando, pues somos todas igual, como si tuviéramos todas la misma edad y no. Igual les da que yo les grite, que ellas me griten a mí, no. No nos enfadamos bien. Bueno, ¿y cómo afrontáis esta segunda parte de la temporada, la Copa, ya con menos presión, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de la Liga, ya acabado. Ahora, ¿cómo afrontáis la Copa? ¿Cuál es vuestro reto? A ver, pues la hemos cogido con ganas. Pues hemos ganado un partido y hemos perdido 2, pero no los hemos perdido por mucha diferencia. Han estado ahí. De hecho, contra el San Viator el otro día estuvo muy igualada la cosa y bueno, esperamos que ahora a la vuelta, pues los que nos hemos quedado ajustados los partidos, pues podamos ganarles en casa, que hemos jugado todos fuera. Sí, además está siendo una copa muy igualada en los dos grupos, porque ya en la primera jornada de la copa, los equipos que en liga habíais quedado en la parte media y baja de la clasificación, pues empezaste desarrollando en esto, y los equipos que estaban por encima son los equipos que empezaron palmando. O sea que, ¿cómo veis la copa? ¿Queréis que llegaréis a clasificaros? Porque ahora estáis a 3 puntos, ¿no? Estáis terceras en el grupo con 3 puntos y San Viator, si no me equivoco, es el que está con 6. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí que vamos a conseguir pasar. La afrontó mejor porque hemos conseguido ganar al Olympique en su pista, que ese era el primer partido y teníamos un poco de nervios al ser en su campo. Y ahora ya que nos hemos visto que hemos hecho muy buenos partidos en campos fuera, pues también es como un subidón saber que vamos a jugar esos 3 partidos en casa y vamos a afrontarlo con más ganas y como más facilidad y buen juego. La última, ¿cómo os veis la temporada que viene? Vosotras. Bastante mejor. Yo la temporada que viene la veo mejor si seguimos las cadetes jugando en primera autonómica, ya que será como el segundo año y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no es tan nuevo, y yo creo que conseguiremos mejor resultado y progresar mejor, sí. Y las veteranas que seguirán ahí dando mal, seguro. Sí, esperaremos. Bueno, pues un placer tener a estas jóvenes integrantes del Borja Futsal. Desearos todo lo mejor y que seguiremos semana a semana analizando y viendo lo que hacéis en esta Copa. Un abrazo, chicas. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, Carlitos,
que nos pilla el toro tú. Nos vamos ya con la segunda división B y la división del juvenil. Hasta luego. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos los medios. Pues sin más dilación, vamos ya con esa segunda división B que ha tenido de todo, bueno, malo y regulero. Así es. Empezamos por lo malo porque Pinseque, que es el que más arriba está situado de los aragoneses en la clasificación, caía por 3-4 ante Ciervena en casa, en un partido en el que Pinseque fue notoriamente superior, tuvo las ocasiones más claras del encuentro, pero ya sabemos, ¿no, Francho, cómo va este deporte? Que si la pelota no quiere entrar, no entra. Hay que meter las que tienes, ¿eh? Si no... Así y es. más con Ciervana. Así ha ido la cosa, Seguimos. Luego teníamos a Tauste, y lo estamos viendo también, que caía en el último minuto ante el líder, ante un Vulcanizados, que demostró, porque es líder, demostró esa constancia, demostró la capacidad de sacar partidos complicados, como era el de Tauste en el Joaquín La Sala, un pabellón muy complicado, donde Tauste se lo puso muy, muy complicado a los de Vulcanizados, que terminan rascando los 3 puntos en los últimos minutos, en los últimos instantes, y prácticamente la liga, ¿no? Porque quedan 9 puntos por jugar, están a 5 del segundo, es una distancia aún recortable, pero le está lejos ya. Bueno, estuvo a punto, la Contebro Tauste, ya lo decíamos, que ese equipo le iba a poner las cosas muy difíciles al líder, y tanto es así, pues que fíjate por qué pelín, ¿no? Por qué poquito no han conseguido pues, algo positivo, aunque hubiera sido el empate. La mejor noticia nos la da el Colo. Así es, prácticamente consigue la salvación. Digo prácticamente porque quedan 9 puntos por disputar, como he dicho. Está a 9 puntos. El próximo partido es contra el rival, que justo tiene a 9 puntos, que es el que cierra el descenso, que es el Albelda. Habrá que ver cómo se le da ese encuentro entre Ríos. Creo que si ese partido se consigue sacar un punto o los 3, aparte de que ya estás matemáticamente salvado, te da un poco esa tranquilidad para jugar las 2 últimas jornadas un poco a lo que más te gusta, a lo que sabes, con toda la tranquilidad del mundo. Sobre todo también hay que poner en valor esa victoria y el mérito que tiene, porque muchos de los integrantes de esa plantilla del Entre Ríos B estuvieron jugando la tarde anterior con el primer equipo, con el desgaste que eso conlleva, porque la verdad es que fue un encuentro que no tuvieron una participación testimonial, sino que Coque, Armengol estuvieron muy participativos con el equipo, o sea que todavía tiene más mérito, no sabe mejor esos 3 puntos. Además, y el 3 quinto puntos, ¿qué? Pues el quinto conseguía sacar el empate, y la verdad es que tuvimos la suerte de poder verlo en streaming, ya que a Anastasuna lo da sus encuentros en directo, y estuve viéndolo un rato como Anastasuna se ponía 3-0 arriba en la segunda mitad. Parecía ya que quinto no tenía muchas opciones en ataque, apareció la figura del portero jugador y a falta, ya te digo, de 25-20 segundos conseguía empatar el encuentro con un gol de Dani Catalán, si no me equivoco. Gran gol, gran punto, que aunque ya estaban salvados matemáticamente, da un poco, ¿no?, de ánimos para la siguiente temporada, intentar cogerla con más ganas y, ¿por qué no?, optar a soñar a algo más grande. La pueden liar, la pueden liar la próxima temporada, porque esta que era la de volver, bueno, estar en esta segunda división B, la han hecho, la verdad, que de cine, temporada de 10 para los de contra quiénes juegan la semana que viene y cuál nos animas a ir a ver. Pues tenemos a Pinseque, que viaja a Vitoria, se enfrenta a la Aurrera en un partido que, como decimos, ya lo decíamos la semana pasada, Pinseque es notoriamente superior. Habrá que ver cómo se le da el partido a Pinseque, que por suerte, no lo he nombrado, pero Picassent caía también esta jornada, así que sigue estando esa diferencia de un punto al entrar en playoff. Hay que intentar aprovechar los errores de los rivales. Sala Quinto recibe a Villadequel el día 12 a las 6 en el pabellón municipal de Quinto. Entre Ríos, Zaragoza, que viaja a Albelda, como ya he nombrado anteriormente, y a Contebro Tauste, que visita la pista de San Juan. Perfecto, pues vamos con la división de honor juvenil, donde tenemos bastantes cosas que nombrar, ¿no, Alex? Y algunas de ellas tremendamente importantes.
Así es, vamos a empezar un poco por los resultados que volvía la jornada de liguera a la División de Honor Juvenil después del parón por selecciones, y Guanapix conseguía una victoria que, aunque el resultado sí que fue algo ajustado ante el Almozara por 2-4, notoriamente superior, y como ya sabemos que Guanapix a la 10 está en esta fase preparatoria para la Copa, de la que ya hablaremos más adelante, y conseguía una buena victoria para seguir estando líderes, para seguir aumentando la ventaja, no, pero conforme pasan las jornadas vas ganando partidos y no pierdes puntos, estás dejando claro que eres el equipo más sólido de toda la competición y con opciones claras a ganar la Copa, ¿por qué no? Y optar a soñar en los campeonatos de España. Entre Ríos Zaragoza, que de momento mantiene la segunda plaza del campeonato de España, derrotaba por 8-3 a Patatas Gómez, y había cambio en el último puesto del podium en este grupo 6, porque Boca Ijar derrotaba a Ibrosala Estadio en Casablanca por 4-7 en un gran partido otra vez de Ijar, que está demostrando que si el inicio de temporada hubiera sido menos trastabillado, seguramente hubieran podido optar a estar más arriba. Sí, la habría liado todavía más, que ya es un temporadón de por sí. Así porque es. viendo al inicio, cuando comenzamos con el programa, pues que apostábamos por la cigüeña. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Que el Boca Ijar se nos ha colado ahí en esas posiciones de privilegio y por méritos propios, por lo bien que han hecho esta temporada. Como tú dices, la cigüeña, que parecía que podía aguantar el ritmo de los de arriba, terminó cayendo, también caía este fin de semana ante un rival complicado, hay que decirlo. Al final Rivera está acabando la temporada, y de qué manera está dando guerra a nuestros equipos aragoneses, y le metía un 6-1 a la cigüeña, al equipo de Portu, que llegaba a Navarra y no sabía prácticamente cómo reaccionar, porque el batacazo era increíble, el de Navarra, que no dejó opción ni siquiera a soñar con un empate al descanso. En la zona baja, ¿cómo va la cosa? En esa dura pugna por no descender, en la que pues tenemos a Lepanto, Patatas Gómez, todos de Gran Vía, todos estos. Pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Francho, compañía amarilla, que estaba necesitado de puntos y quería seguir luchando, no lo ha conseguido. Se le escapó la victoria en unos últimos minutos frenéticos en el partido ante un Gran Vía, que consiguió 3 puntos que yo creo que ya son de la tranquilidad absoluta para Gran Vía. Tendrá que seguir luchando compañía, no está matemáticamente descendida, quedan varias jornadas, está ahora mismo a 3 puntos de la permanencia, faltan por jugar, sí que hay que decirlo, el encuentro entre Lepanto y Utebo, los dos de abajo, uno de los partidos que nombraba yo hace un par de semanas cuando ya lo repasamos, de la parte baja, que estará interesante seguro, porque son dos equipos que se están jugando descender, dos equipos que no quieren descender y dos equipos que van a darnos un auténtico partidazo en esa lucha, que los dos necesitan la victoria. ¿Te sorprende el resultado del DKV Alcañiz? Me sorprende si no. Hemos visto a Alcañiz en algunos momentos de la temporada dar la sorpresa, como ya lo hizo ante la cigüeña. Jugaban en casa, era un resultado que se podía dar, no obstante es sorprendente y les da mucha tranquilidad, porque se ponen a 4 puntos de lo que es el descenso, y eso al Alcañiz le va a dar alas en este final de temporada para seguir luchando, porque se está metiendo en zona de barro. Bastante barro, por eso te preguntaba, pero bueno. Vamos, si te parece, con nuestro protagonista, laureado protagonista. Así es. Miguel Laoz, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo tenemos vulcado a Miguel. Ha dicho que me ponga el móvil en horizontal y... Pero tienes... Dale. Dale al bloqueo. A quitarle el bloqueo. Ah, vale. Ahí. A ver, ahora. Ya estuvo con la tecnología que yo. Se te da mejor jugar al futsal, Miguel. Sí. Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros. Te vamos a preguntar por tu equipo, no por el primer equipo, ¿vale? Vamos con el División del Juvenil, que nos estáis dando bastantes más alegrías a los aficionados. ¿Cómo ves al equipo y cómo ves que vais a llegar a esas citas que tenéis ya en el calendario puestas ahí con un redoncho rojo? Bueno, pues hoy hace
unas horas hemos acabado el último entreno y bueno, yo creo que veo al grupo muy bien, estamos trabajando muy bien, tenemos las ideas muy claras y bueno, ya solo queda esperar al viernes y bueno, competir y a partir de ahí hasta donde dé el equipo. Tenéis una de las mejores plantillas a nivel nacional. Yo creo que lo podréis demostrar este fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Esperemos que así sea, ¿no? Que sea hasta el domingo, que os podamos tener alguno de vosotros el próximo miércoles aquí en entrevista siendo campeones de la Copa de España. ¿Hasta dónde crees que podéis llegar este fin de semana? ¿Crees que se puede optar a la victoria? Bueno, totalmente, la verdad yo creo que, como dices, tenemos un muy buen grupo y bueno, a partir de ahí yo tengo confianza en que vamos a llegar el domingo y vamos a llevarnos la Copa, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar en el campo y bueno, primero Jaén el viernes, luego semifinales el sábado y bueno, domingo que nos toque, pues a por ello, ojalá lleguemos al domingo y podamos venir el miércoles a contarte cómo ha ido. Ojalá sea así. Yo creo que también ¿cómo estáis gestionando un poco esa presión? Porque muchos, pues bueno, os tienen como favoritos, vais con una carta de presentación extraordinaria, muchos de vosotros pues estáis ya en dinámica del primer equipo, sabéis lo que es competir en competiciones complicadas, tanto con la selección de Aragón como con la selección española. ¿Cómo gestionáis esa presión que se puede dar al enfrentaros a este nuevo reto que es la Copa? Bueno, yo creo que no. En general el grupo lo veo sin presión y el año pasado sí que contra Antequera quizás pecamos de eso, de tener una sobreconfianza de que íbamos a ganarlo, pero bueno, este año sabemos lo que hay, cuando tengamos que ponernos el mono de trabajo lo vamos a poner, pero sin presión ninguna, la verdad. El único equipo, ¿no?, que hay un poco así que junto a Mataró, que son equipos de segunda, es Jaén, ni Barça ni Pozo. Sois los únicos que repetís 2 temporadas seguidas en la Copa de España en estos últimos años. Habéis hecho una buena temporada, venís haciendo mucho trabajo desde categorías inferiores. ¿Cuál es el objetivo, Miguel, a final de temporada? ¿Y cuáles son los objetivos que tienes tú personalmente también como jugador de Sala 10? Bueno, a nivel grupal, obviamente llegar a las finales y ganarlas, pero bueno, eso es un poco pecar de ambición, pero bueno, y a nivel individual, pues bueno, te diría que conseguir las máximas cosas con el juvenil, que ojalá el primer equipo se pueda salvar, participe o no, y a final de un poco temporada, pues conseguir entrar en la lista del europeo con los máximos jugadores del Guanapís del juvenil, ojalá. Una vez que finalice la temporada y sepamos dónde va a militar el Sala 10, me imagino que ya te tocará decidir, ¿no, Miguel? Bueno, decidir no sé, porque al final todavía me queda un año más de contrato aquí, bueno, que ojalá sean muchos más, pero bueno, yo estoy súper contento aquí, estoy creciendo muchísimo, estoy aprendiendo como el que más y bueno, esta temporada está siendo un poco más difícil porque bueno, la temporada del primer equipo está siendo dura, para ellos los primeros, entonces nosotros los juveniles desde donde podamos aportar un poco a nivel de entrenos o donde sea, pues bueno, todo lo que sea bienvenido pues lo vamos a hacer. O sea, ¿te queda un año más de juvenil? Sí, otro opcional que bueno, eso ya un poco creo que depende del club. Bueno, es una forma en esta Copa de crecer. ¿El qué? Que también es una buena forma de crecer, ¿no, Miguel? Sí, totalmente. Más chino-chano, más ir asentando, ¿no? Sí, pero bueno, es una buena fórmula. Sí, estoy súper agradecido con el club, que ha sido el que ha confiado desde mí, desde que era un Benjamín. Esta Copa de España, Miguel, ¿quién crees que puede ser el rival más complicado? ¿Creéis que puede ser Jaén el que os ha tocado en esta primera ronda? ¿O creéis que puede haber alguno que, aunque la gente que igual no esté muy metida no conozca por nombre, puede dar la sorpresa en esta Copa de España? Bueno, yo creo que viendo un poco así los emparejamientos, todos los rivales van a ser duros, pero sí que es verdad que yo creo que en este tipo de competiciones el partido más complicado es el primero, porque al final los nervios un poco del primer partido, al final es un equipo de primera división que estará súper bien trabajado y será un partido durísimo, entonces yo creo que Jaén puede ser uno de esos rivales más duros, como dices. ¿Quién crees que puede ser el tapado, Miguel? Porque ya sabes que tú en estas competiciones
siempre hay uno que va ahí de tapadillo, el que no, bueno, no cuenta Pues- para nada, pero Pues yo creo que no tiene nombre, pero el pilar del grupo de Valencia, que se ha clasificado dejando fuera a Pozo, Jimby, a canteras de primer nivel. Y personalmente he hablado con jugadores de allí, de esas canteras, y me han dicho que es un equipo que lo hace muy bien. Y, hombre, está a nuestro lado y ojalá nos podamos enfrentar a ellos en las semifinales. O a quien sea. Toque a quien toque, habrá que ir a por todas. Yo creo que tanto yo como el Fútbol Sala Aragonés, Miguel, confía en vosotros. Creo que, como ya he dicho antes, tenéis plantilla suficiente. Deberíamos olvidarnos de lo que ocurrió la temporada pasada, que fue un batacazo, ¿no? Ante Antequera, que luego sí que terminó siendo el campeón de Copa, dando incluso un poco la sorpresa. Afrontar, como tú dices, este primer partido ante Jaén con mucho más peligro de lo que se podría afrontar cualquier otro, porque al final el primer partido en estas competiciones, tú mejor que nadie lo sabes, has disputado este tipo de competiciones muchísimas. Aparte de todo esto, el objetivo ya a final de temporada, el Campeonato de España, es el mismo que en la Copa. Es, como tú dices, pecar de ambición, ser campeones. Bueno, sí, es que es complicado un poco en el sentido de que todo lo que juega dentro de un partido hay muchas cosas. La suerte, puedes hacer un buen partido, pero al final que no te salgan las cosas. Y bueno, el año pasado dimos una imagen horrorosa que no se puede volver a repetir y bueno, nos sirvió a veces. Tienes que pasar estas cosas para que aprendas. Y bueno, yo creo que el grupo aprendió, todos aprendimos y bueno, tenemos muchísimas ganas de que llegue el viernes para demostrar que ese equipo que fue el año pasado no es el mismo de este año y bueno, ojalá sean los mismos objetivos que luego en el Campeonato de España, que bueno, es un poco más largo porque tienes que jugar fase previa, luego fase final, pero bueno, ojalá se den todas las cosas de manera perfecta para que os estemos contando los logros del juvenil. la última, Miguel, para ese broche que puede ser, como dicen los futboleros, el triplete, quedaría la selección, ese campeonato de Europa. Me imagino que para ti, pues bueno, no la selección de Aragón, pero bueno, pero jugar un europeo siempre es una pasada, ¿no? Sí, y encima tengo... tener opciones, además. Sí, totalmente. La verdad que jugar en europeo hay muy poca gente que lo pueda decir. Ojalá, como te digo, podamos estar en esa lista definitiva y bueno, jugar un europeo es un sueño y ser campeón de Europa ya es algo que ni me lo imagino porque sería una locura, la verdad. Bueno, Miguel, pues un placer tenerte aquí en 40 por 20. Te cogemos la mano, ¿eh? Sabemos que el miércoles vais a volver a entrar. Sí. Por lo menos. Ojalá con la victoria. Como campeones, eso está seguro. Dar muchos recuerdos por casa, que se os echa de menos. Un abrazo. Venga. Muchas gracias por invitarme. Adiós. Gracias y suerte, Miguel. Bueno, Alex, lo mismo te tengo que decir. Dale muchos recuerdos al 23 que tienes ahí detrás, por su convocatoria y que tendrá que estar también en el programa, ¿no? Para que nos cuente, pues, eso, cómo le ha ido esa experiencia. Así es. Ya lo intentaremos traer cuando vuelva, a ver si va todo bien y consigue disfrutar de la gran experiencia, ¿no? Seguro que lo hace. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con la tercera división y con la autonómica. Alejandro Les, ¿por dónde andas? Buenas noches, Franchos. Buenas noches a todo el mundo. Ahí te tenemos. Bueno, ¿cómo ha ido este fin de semana en la tercera? Pues tenemos marcadores bastante igualados porque ha habido partidos de los de la parte de arriba. Sí que es verdad que empezamos con el Monacida Inzón, que se jugará el 17 de mayo. Luego tenemos el Utebo Andorra, que ganó Utebo 6-2 a Andorra. Coras, en uno de los partidos de la jornada frente a Zafán, no podía hacerle frente a este equipo que hemos estado hablando desde el principio de temporada, que está dando la sorpresa. Zafán venció en Coras 4-6, un partido en el que Zafán se puso 0-4 ganando. En uno de los partidos de la jornada, por no decir el partido de la jornada, Paniza vencía en casa 2-0 a Calatayud. Paniza no quiere desprenderse de esa opción de meterse en el playoff y lo está haciendo a costa de un Calatayud que sufrió los goles en el minuto 2 y en el último minuto, o sea, prácticamente en la primera jugada de partido y en la última, lo que hizo que Paniza se llevara ese partido
en su casa y poder seguir peleando por la segunda plaza. Gelsa empataba 4 en casa frente a Boca Ijar, un partido muy igualado en el que nadie se iba en el marcador, ni todo el rato muy, muy igualado. Cadrete vencía en casa 4-3 frente a Borja, un partido muy sufrido, pero que al final se consigue llevar el líder, esa casta que tiene de líder que cada día lo está más cerca ya de tocar esa ansia de ascenso. Pirineos vencía seguidos a Ebrosala. Recordemos que Ebrosala venía de una muy buena dinámica con 3 victorias seguidas y ya comentábamos que a lo mejor ese parón les podía perjudicar y en este caso sí que ha sido. Sí que es verdad que Pirineos está, como vemos, va tercero y está peleando también por ese segundo puesto. Y en el partido también de la jornada, de la parte de abajo, se enfrentaban Caspe, que es el que marca la salvación, y Peña la Murga. Venció Caspe 7-3 en ese partido por la salvación, lo que hace que ahora sea Almonacid el que marca esa salvación porque tiene un partido menos. En la parte de arriba lo que más destacamos es ese segundo puesto que, como bien sabemos, este año da opción al playoff. Y tenemos a Zafán con 52, con 24 partidos, Pirineos 49, también con 24 partidos, Calatayud 48, pero ya con 25 partidos. Este pinchazo con Paniza lo ha notado mucho. Y podemos también meter a Paniza, que está con 47 y 24 partidos. Y ya en la zona de abajo, esa victoria que hemos comentado de Caspe sobre Peña la Murga hace que ahora mismo sea Almonacid, sí que es verdad que con un partido menos, el que está marcando esa salvación con 23 puntos, y Ebrosala y Peña la Murga son los dos que están con 20 y ambos dos están peleando por mantenerse en esta categoría. Así que estos son los resultados que tenemos en tercera, que cada fin de semana, como estamos viendo, pues hay un poco de todo. Podemos tener sorpresas, hay partidos en los que el de abajo saca puntos con el de arriba, y a ver cómo va este fin de semana, porque, por ejemplo, Ebrosala, que está en la parte de abajo, juega frente al líder. Va a ser un partido muy complicado. Está, como bien sabemos, es verdad que Cadrete ya podemos decir que tiene medio pie, con lo cual no va o no se está jugando mucho porque ya va con bastante colchón. Mucho colchón, ya tiene mucho colchón. Y luego en la parte de arriba tenemos una Inzón Paniza, que si, como bien comentamos, si Paniza quiere seguir ahí arriba, tiene que vencer en la pista tan complicada como es en Ainzón. Fíjate lo que son las cosas. Zafán, que la temporada pasada se salvaba milagrosamente, esta temporada le está saliendo absolutamente todo. Y bueno, y ya va segundo en la tabla clasificatoria, puestos de playoff. Y sí. ¿Por qué no? Ahí los tenemos. Sí, disfrutando. Sí, exactamente. Y es verdad que no pueden pelear por más arriba porque ya son 8 puntos los que le saca Cadrete, porque Cadrete, pues bueno, es que Cadrete va una racha buenísima. Ha perdido en total 5 partidos, pero es que cuando tiene que hacer los deberes Cadrete lo hace, entonces por eso Zafán no está peleando por arriba. Pero claro, cualquiera diría que Zafán está ahí metido, como estás comentando. Es que al final una temporada ha cambiado de estar por abajo a, como comentamos, meterse en playoff, que al final para el pueblo va a ser muy importante. Sí, una pasada. Yo creo que el Bajo Aragón van a disfrutar como enanos, ¿no? Con este Zafán. Vamos con la autonómica, si te parece, ese grupo primero que tiene al Burgo de Ebro como un auténtico tiro. Yo creo que ya no le tose absolutamente nadie y hay que empezar a mirar, ¿no? A partir del Burgo, que ya no cuenta, el resto. Pues posiblemente en la próxima semana ya podremos prácticamente, no matemáticamente, pero podremos confirmar si el Burgo ya... A ver, que está claro que el Estambul lo tiene muy bien, pero la semana que viene podremos asegurarlo mejor. Pero este fin de, por ejemplo, el Burgo venció 8-1 a Torrellones, al final el líder muy superior al último de la clasificación. Gurrea empataba en casa 2 frente a Zaragoza Unión, un partido que Zaragoza Unión se le ponía de cara con un 0-2, pero Gurrea conseguía empatar el partido en casa. El Límite empataba 6 contra Alto Aragón Jaca. El Límite conseguía el 6-5 en el minuto 38, lo que parecía ya darle la victoria, pero Jaca consiguió, a falta de un minuto, empatar el partido y conseguir un punto de su visita a la pista del Límite. La Salle, un equipo que prácticamente está ya descendido, perdió en casa 3-7 contra el Sala 10. Boscos perdía 5-8 con Compañía de María. Y tenemos 2 sorpresas de la jornada. La primera, San Jorge, que vencía 7-1 al Almozara, un marcador muy abultado,
Sí que es verdad que, como ya sabíamos la semana pasada, Galo, el entrenador, estaba con la selección. A lo mejor algo ha tenido que ver, pero al final son 7 goles lo que le ha metido San Jorge a la Almozara. Y Pastriz perdía en casa 2-6 contra Coras. Eso sí que llama bastante la atención porque Coras no estaba en su momento, está, como bien sabemos, peleando por abajo. Y Pastriz encima en casa, un equipo en el que supuestamente estaba preparado para ascender, no pudo vencer. Y luego en el partido de la jornada, en la parte de abajo, se enfrentaban Calasanz-San Lázaro, que recordemos, Calasanz era el que marcaba la salvación y San Lázaro el que está justo en el descenso. Se llevaban puntos de diferencia y claro, si vencía Calasanz se alejaba del descenso, pero si había una victoria de San Lázaro se acercaba a la salvación y ponía todo más apretado. Y finalmente el partido se lo llevó Calasanz por 8-2, un partido en el que fue muy superior desde principio a fin. Y San Lázaro, pues veremos qué consigue hacer hasta final de temporada, porque se le están complicando mucho las cosas. Y además sus rivales que vienen ahora, los que se enfrentan, también son los mismos rivales que tiene, por ejemplo, el Límite, que es también rival directo. Entonces veremos lo que le depara a San Lázaro. Y eso que comentabas del Burgo, que lo estamos mirando muy arriba, ahora mismo está el Burgo con 66 y Compañía con 61, pero es que este fin de semana hay un Compañía de María al Burgo, el domingo a la 1:45, en el Colegio Compañía de María, un partido en el que si vence el Burgo ya va a ser imposible que alguien arrebate, pero si Compañía de María da la sorpresa y vence, todavía hay puntos por jugar, porque se pondría Compañía con 64 a solo 2 puntos del líder. Entonces, aunque parezca que el Burgo está por ahí, este fin de semana va a marcar mucho el devenir de los partidos finales. Y en la parte baja de la clasificación tenemos marcando el descenso San Lázaro con 18, y el que está justo marcando la línea de salvación es el Límite con 25, que es el 13º, pero es que desde el Límite hasta el 8º, que es Alto Aragón Jaca, hay tan solo 3 puntos. Entonces cualquier derrota, cualquier victoria hace cambiar muchísimo la clasificación, y de un día estás el 13º y al día siguiente estás el 8º, un día estás el 8º y al día siguiente estás el 13º, pero claro, si no gana San Lázaro, pues los que están ahí van un poco más tranquilos. A ver, que Así no sé qué dice Jandro, si tenemos comentario. A ver, no, dice que no. Vale. No sé qué estaba pues diciendo. Si la gente quiere ver este fin de semana, pues eso, Compañía del Burgo, un partidazo que yo no sé si va a poder llegar a verlo porque también juego, pero me gustaría intentarlo. Harás por ir. Con los otros dos grupos, con el segundo y el tercero, ¿qué nos tienes que contar? Antes de entrar con los protagonistas. Juventud de Almunia perdía 1-2 con Muel en casa, un partido en el que Muel sufrió más de la cuenta. Empezó ganando 1-0 la Almunia, pero acto seguido empató el partido Muel y 2 minutos después consiguió darle la vuelta al marcador y llevarse el partido. Tauste perdía en casa frente al líder 2-13 frente a Daroca, un partido lleno de Daroca de goles, que este fin de Daroca va a tenerlo muy complicado. Avenida Alagón ganaba 6-2 a Peña La Unión. Belchite perdía 1-2 en casa frente a Exea. Empezó ganando Exea y acto seguido empató Belchite, pero finalmente Exea consiguió ganar el partido. Epila y Lumpia que empataban a 4. Pinseque Azuara a 3. Y Salas Astago 4, Villa de Mayén 5. Un partido en el que a Villa de Mayén se le atragantó mucho un partido en el que supuestamente era superior, porque ya sabemos que está segundo en la clasificación. Pero Sástago empataba el partido a falta de 3 minutos para acabarlo, pero esas ganas de Mayén de seguir peleando por ese ascenso hizo que consiguieran la victoria en el minuto 39, finalmente ganando 4-5. Lo que hace que Daroca siga primero con 53, seguido por Mayén con 48 puntos, con un partido menos, y Alagón con 47, un partido menos. Con lo cual esa victoria in extremis de Mayén le ha hecho poder seguir en ese segundo puesto. Y comentaba que Daroca va a tener un rival duro este fin de semana porque se enfrenta a Avenida Alagón en casa a las 6. Es un partido en el que ambos equipos a día de hoy dependen de sí mismos para ganar la liga, porque como hemos comentado, Alagón tiene un partido menos frente a Villa de Mayén, que es el segundo. En caso de ganarlo se pondría con 50 puntos, que como bien sabemos se disputa al final ya de la liga, y entonces todo prácticamente pasa por lo que ocurra en este fin de semana. Daroca, si vence, seguiría líder y dejaría muy tocado a Alagón,
porque ya pasaría, con un partido menos, ya pasaría a 9 puntos de diferencia, que visto cómo está hasta ahora es muy complicado que se le pudiese dar la vuelta, pero si Avenida Alagón vence a Daroca, pues todo puede pasar aquí a final de temporada. Y en la ida estuvo muy disputado el partido, se lo llevó Daroca en el último segundo prácticamente, con un golpeo de fuera que tocó en uno de Alagón y se metió, y todo puede pasar en Daroca, así que cualquiera que quiera ir, a las 6 en Daroca. Y en nuestro grupo favorito en el 3 tenemos Castellseràs vencía en casa 3-1 a Montalbán, Maestrazgo ganaba 5-4 al Corisa, un partido de los de arriba. Metía Maestrazgo el 4-3 quedando 3 minutos, pero acto seguido empataba al Corisa, y igual que Villa de Mayén hacía lo propio, en este caso es Maestrazgo, que quiere seguir peleando y ser líder, venció en el 39. Albalate perdió 4-5 con Favara. Favara consiguió ir ganando los 5 y finalmente Albalate solo se pudo acercar al marcador. Altiplano y Alcañiz empataban a 2 en el partido de la parte de arriba. Alcañiz empezó ganando 0-2, pero los locales fueron capaces de empatar el partido. Además, nada más recibir el 0-2, marcaron los 2 goles del empate. Sarrionense 5, Más de las Matas 2 y Territorio Minero 2, Mosqueruela 2. Lo que hace que a día de hoy los 3 primeros están empatados a puntos con 49. Sí que es verdad que Maestrazgo tiene 20, si todos tienen 22, Maestrazgo tiene 20, Alcañiz 21 y Alega Turística 21. Ese partido que le falta a Alega Turística es frente a Maestrazgo, que posiblemente, ya lo comentamos, decidirá la liga y se juega en Semana Santa. Y luego al Corisa un poco debajo, nada, a un punto, sí que es verdad que con ya todos los partidos completados hasta la fecha. Bueno, pues si te parece, vamos con nuestros protagonistas, que tienen que estar por ahí ya. A ver si aparecen. Daniel y Paco Recio. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a 40x20. Agradeceros que estéis a estas horas ya preparados para charlar un ratico de esta autonómica. ¿Cómo estáis viendo la liga? ¿Que entraba dentro de vuestros planes el que la liga se disputara así? ¿O se ha ido un poco de lo que vosotros tenéis planeado desde el principio? Pues después de 2 años con el otro formato de ascenso y descenso, sí que nos ha extrañado este año este formato, pero que a mí me gusta más. El más regular es el que tiene que subir, porque de la otra forma te tocaba un grupo un poco complicado y te quedabas en descenso, como nos pasó el año pasado, que nos quedamos en descenso y luego fuimos los primeros un poquito sobrados de puntos en la fase de descenso y podíamos haber estado pues cuartos o quintos en una jornada, en una temporada normal. Y este año pues estamos así ahí, como hemos dicho antes, en el puesto que marca un poco el descenso, pero vamos, yo creo que solo bajaban 2 de este grupo y Torrellones y la Salle de Montemolí lo tienen un poco complicado. No estamos matemáticamente salvados, pero yo creo que con una victoria que tengamos, yo creo que nos salvamos, con 1 o 2, nos salvamos sin problemas. ¿Cómo veis la...? Sí, iba a comentar, cualquiera de tanto de los 2 puntos de vista. A día de hoy, ¿cómo estáis viviendo la situación? Sobre todo sí que fuera, se está yendo la clasificación, pero ¿cómo estáis viviendo esa situación dentro del equipo? Dentro del equipo, tranquilos, trabajando todas las semanas lo que tenemos que hacer partido a partido, competir, se puede perder, se puede ganar, siempre dando la cara, que es lo más importante. La semana pasada contra Jaca competimos, perdimos, nos empataron a falta de 1 minuto y pico por una mala salida nuestra de balón, pero tranquilos porque nos vienen jornadas esta semana Zaragoza-Unión, que aquí ya le ganamos, se le puede volver a ganar. Luego nos vienen 3 jornadas contra Coras, Torrellones y San Lázaro, que sacando 2-3 victorias de 4 partidos, incluso los 4 partidos, yo creo que estaremos prácticamente salvados y podemos empezar a preparar, a trabajar cosas nuevas de cara a la temporada que viene. Paco, tú eres pues prácticamente el alma mater, ¿no?, del límite,
aparte de presidente de la NEPS, que también es algo que para nosotros es tremendamente importante. ¿Qué supone, bueno, para ti el estar dirigiendo las riendas de este límite y también de la Agrupación Nacional de Entrenadores? Pues mucho trabajo, la verdad es que mucho trabajo. Y como tanto una cosa como la otra es sin ánimo de lucro, pues jodido, pones en todos los lados. Pero bien, es algo que a mí me ha gustado. Te dará, ¿no, Paco? Alguna satisfacción Sí. te dará. Sí, alguna satisfacción, algún viaje o alguna comida por ahí es lo único que sacamos. Pero, a ver, todo lo que sea por el fútbol sala, los que nos gusta el fútbol sala, pues tenemos que trabajar para ello. Y si no trabajamos y estamos todos unidos y todos en concordancia para hacer grande fútbol sala, no hay nada que hacer. Y lo que pasa que pues siempre ha habido algunas luchas, siempre hay alguna guerra, pues, pero vamos, ahora en la Asociación Nacional pues estamos intentando llegar a acuerdos con federaciones, quitar el mal fario que teníamos, que siempre nos hemos llevado mal, a ver si nos podemos llevar bien. Hemos hablado también, o sea, en Federación Española con Iván Cancela, que lleva la Escuela de Entrenadores de ahí de Federación Española, con Monge, que es del Comité Nacional. Me toca reunir también con la de Federación Aragonesa, que de momento hemos tenido algunas palabras y tal, pero vamos, no hemos tenido una reunión seria. Y intentando unificar todo. Tenemos 300 socios y queremos volver a lo que era que hemos llegado a tener 700, 800 socios y ahí estamos. Ahora estamos preparando muchas cosas en la página para los entrenadores. Nuestra idea es ayudar y entonces a todos los socios, lo que pasa es que de momento pues los socios porque son con lo que nos mantenemos. Y tenemos muchas cosas en mente, tenemos las ProLab que estamos haciendo cada mes, una ProLab de una ponencia de un entrenador en directo, luego las pondremos en diferido, porque claro, ahí es muy complicado que todos los entrenadores o todo el mundo que quiera pueda estar en directo en ese momento. Entonces, hemos estado pensando en hacer otra cosa así en diferido. Tenemos el Congreso en Manzanares para el 27, 28 y 29 de junio, que estuve la semana pasada allí en Manzanares y hay unas instalaciones, el pabellón es algo buenísimo y luego pues los hoteles y todo que estamos preparando. Tenemos ya grandes espadas también para las ponencias. Tenemos a Juanlu, que es el entrenador de Manzanares, tenemos a Tomás de Dios, estoy al habla con Joel Linares y con Carlos Cabezas, y hemos hablado también con el de Burela, con David Rial. O sea, tenemos bastantes. Creo que va a ser un congreso bastante bonito. A ver si levantamos cabezas. Antes, como comentaba Paco, un poco su opinión acerca de esta liga, tú, Daniel, como jugador, ¿cómo la estás viviendo y sobre todo esa igualdad que está habiendo de, como comentábamos, desde ese puesto mitad tabla, por decirlo así, hasta el 13º? Es verdad que al principio sí que nos costó un poco, un equipo nuevo, se nos han ido jugadores importantes, adaptándonos a ellos y ellos a nosotros, fue complicado. Entrenador nuevo, una distinta forma de jugar, estamos acostumbrados a Paco, que tenía su manera, su forma de jugar. Poco a poco ya nos hemos adaptado al entrenador, pensando ya en el siguiente partido. Mañana lo trabajaremos y el viernes iremos a por él. Es una liga bastante apretada, quitando los 4 de arriba que están salvados ya. Estamos ahí, como tú sabes, a 3 puntos. Hay muchos duelos directos estas últimas jornadas, por lo que he podido ver. O sea, todo puede pasar, o sea que estamos a la espera a hacer nuestros partidos, a sumar y a intentar no depender de los demás, que por nosotros mismos nos salvemos y a pesar de la temporada que viene. Dani, tú prácticamente eres un one-man club, llevas casi toda la vida, ¿no? en el límite. ¿Qué supone para ti? Me imagino que estarás tan a gusto que o Paco te ha atado de tal manera que no hay manera de ahí.
Nada, que Paco paga muy bien. No, además, empecé con 5 o 6 años, me parece, pre-Benjamín de segundo año. Y empecé con 5 o 6, tengo 28, pues toda mi vida en el límite. En mi vida se me ha pasado por la cabeza salir de aquí, ser el equipo del barrio, jugando con mis amigos, que es lo que más me importa. Al final es cuando más he disfrutado, sigo jugando con mis amigos. Siempre nos ha ido bien, hasta que ya pues poco a poco por diferentes motivos han dejado de jugar. Pero yo que disfruto, está con Paco toda la vida, con gente que desde críos, que hemos salido por ahí juntos y todo, y luego ya poder vivir con ellos este deporte, para mí es lo más importante que hay, ya que es a nivel amateur. Y como has comentado que este año ya Paco no está ejerciendo como entrenador, pero seguro que va a todos los partidos o prácticamente a todos los que pueda. Me gustaría saber desde vuestro punto de vista, porque claro, uno como jugador que la está viviendo ahora mismo y otro como entrenador, por decirlo así, o más directivo, ¿cuál ha sido el rival o los rivales más complicados a los que os habéis enfrentado esta temporada? Yo como jugador, el más rival complicado que más me ha gustado, Zaragoza Unión en casa, que quedamos 1-0 a falta de que metió nuestro portero a falta de 10 segundos o algo así. Yo contra el Burgos es verdad que no estuve, me han dicho que son bastante buenos, en la vuelta jugaré contra ellos. Boscos me gusta su forma de jugar, ya que tiene a Joel que lleva toda la vida jugando, o sea, me parecen buenos, y Compañía de María, allí lo ganamos sufriendo, todos llevan toda la vida jugando a fútbol sala, y aquí en la vuelta nos ganaron, pero le pusimos las cosas difíciles. Para mí son los rivales que más me han gustado jugando a fútbol sala. La última para ti, Paco. Como has dicho antes, que esta jornada había habido dos resultados sorpresas. Es que todas las semanas hay algún resultado sorpresa. Tan pronto gana un equipo 8-1 el de abajo al de arriba, como entre esos, el que crees que va a ganar pierde, o como dices, pues hay unos resultados un poco extraños y veo que hay mucha igualdad. Vamos, de hecho, si desde el sexto, séptimo al de abajo hay 3 puntos, pues la igualdad es muy normal en este grupo. Y luego, pues, como ha dicho Dani, los equipos sorprenden porque se preparan muy bien, se entrenan muy bien. Y yo creo que todos los equipos tienen su punto. Algo tienen, o uno es más goleador, o el otro más defensivo, el otro más táctico, el otro más estratega, pues cada uno tiene su cosa. La última ya, Paco, y cerramos. ¿Qué supone ser el padre de Brian? un orgullo y una satisfacción, como diría el rey, que dice, pues tener un hijo que va demostrando cada sábado, se pega unos partidazos de miedo. Algún fallo tendrá porque nadie es perfecto, pero yo creo que está dando... Y para mí era un portero que podía haber estado más arriba, pero el que le guste jugar con los amigos y todo eso, le ha frenado. Y luego, igual ha sido culpa mía, que no he sabido moverme con yo que conozco tantos entrenadores de primera y todo eso, que podía haber hecho alguna cosa y no la hice. Igual ha sido culpa mía que no estuviera más arriba. Eso y que no le has conseguido engañar para que se quede en el límite, ¿eh? No has hecho como con Dani. Jugó con Dani, pero le salieron cosas mejores y la verdad se me lo llevó Esposa y desde entonces ha estado por ahí pululando en un par de equipos de 3. Y al final en Pinseque haciendo unas temporadas muy buenas. Y que siga así, muchos años. Bueno, Dani, Paco, un placer teneros aquí en 40x20. Igualmente. Es vuestra casa, cuando queráis ya sabéis. Vale. Y muchas gracias por comentar el fútbol sala. Somos otros locos. Hace falta más programas así. Somos unos locos como vosotros del fútbol. Sí. Como ha dicho Ramiro, que ahí en Alemania todo el fútbol sala es gratis. A ver si conseguimos que aquí sea también y poderlo ver todos estos partidos y todo. Pero en fin. Ojalá. Habrá que remar. Hay mucho negocio, ahí lo has dicho tú. Un abrazo a los dos. Venga, un abrazo. Gracias.
Bueno, Alex, nos vamos Nos con las vamos. selecciones. Hasta la semana que viene. Rafa Beltrán. Hola, Franco. De nuevo, Bueno, con las me selecciones. uno al último que ha dicho Paco, que es un auténtico crack. España necesita que el fútbol sala sea en abierto. Eso lo tengo clarísimo. Hombre, hace días. Lo tengo más que claro. Pero creo que las cosas van a cambiar. Creo. Vamos a esperar lo mejor. Bueno, pues Esperemos lo mejor. si Eso ya es lo hemos que hay. conseguido que el femenino vuelva al redil de aquellas maneras y se vuelva a dar el teledeporte y lo haga gente que ama el futsal, con comentaristas que se conocen los nombres de las jugadoras, lo que se le pide a cualquier narrador mínimamente, ¿no? Que es, bueno, igual es que yo soy así, meterle cariño, pasión, saber, estudiarte a los equipos, saber de dónde vienen, a dónde van, quiénes juegan, no sé, pero claro, tienes que invertir tiempo. Y a veces, pues hay gente que no lo invierte, pero bueno. Mira, eso se el nota. tema en el fútbol sala hubo una guerra y en medio hubo una guerra entre personas y el fútbol sala estaba en medio. Y eso es lo que pasó. Y en los derechos de televisión estaba todo el tema y pues unos iban por un lado, otros iban por otro. Total, que al final, pues bueno, ahora está con FEFTV, la primera división y bueno, yo creo que en abierto las horas no son las adecuadas. Un día es a las 9, otro día es a las 7, otro día es a las 4, otro día es a las 12:30, perdón, a la 1:30. No puede ser. Siempre hemos tenido el fútbol sala a las 13:45, alrededor de la 1, los sábados por la mañana que lo veíamos el Pozo, veíamos Inter, veíamos tal. Se podían ver todos los demás partidos en abierto. Las autonómicas emitían los partidos. Ahora está restringido las autonómicas, cosa que es increíble, o sea, es surrealista, pero son cosas que no sé, ahí ya me supera todo eso. Bueno. Cuando creo que lo más importante es la visibilidad. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que fomenta este programa es eso, justamente la visibilidad, que la gente se vea, que la gente se sienta importante, que los sponsors tengan un retorno, porque esto lo ve mucha gente y los sponsors tienen un retorno con esto. Eso también es importante para la primera división. Si la visibilidad y los espectadores en teledeporte, porque no sé, no hay un seguimiento, no lo ven, pues ya los sponsors dejan de meter dinero porque no se les ve. Movistar no se le verá tanto a Movistar o a Wanapix, no se le ve tanto como si se le viera en abierto. Y es así. Desde luego, eso está claro. Pero lo que hablamos también tiene que haber, pues tiene todo que acompañar, porque si lo mercantilizamos, ¿no? Es un buen producto, sí. Es un producto que hay que saberlo trabajar, que hay que saberlo explotar y que lo tienes que poner en las mejores manos, ¿no? Claro, exacto, correcto. Pues claro, si tú tienes algo que puede ser una cosa muy maja y no apuestas pues porque la narración sea de lo mejor que puedas tener, que enganche. A ver, tan sencillo, si no hay una previa, si no hay un post partido, si no hay una entrevista a mitad al final del partido, todas esas cosas generan un producto adecuado. Cómo se cuida, nivel de cámaras, nivel de muchas cosas, el nivel de postproducción, de los rótulos, de muchas cosas, de cuando pongas, esto lo he visto yo, el 5 inicial y se haga un 5 inicial que no existe, por ejemplo, eso ha ocurrido, eso no puede ser, hay que cuidar el producto y eso no puede ser. Entonces, pues bueno, pues yo creo que aires frescos y aires nuevos vienen, vamos a esperar lo mejor de eso, como ya he dicho estos últimos días. He dicho muchas veces eso, no sé si es por convencerme o porque es lo que espero, pero bueno. No, tu convencimiento. ¿Qué han hecho nuestras selecciones? Que teníamos, pues nada, teníamos a los chicos por ahí. Exacto, los teníamos a la sub-14 y a la sub-12, los teníamos en Blanes, jugando el Campeonato de España. En general, un muy buen rendimiento de la sub-12, que tuvo un empate, una derrota y una victoria. Caía derrotado con Castilla de la Mancha 2-0, empataba a 1 con Galicia y vencía al País Vasco 1-6. Buen resultado, fue la competición de menos a más y la verdad que los chicos de Chechu y de Antonio, la verdad que dieron una buena imagen y bueno, yo creo que el primer partido les penalizó un poquito. Creo que podíamos haber hecho algo un pelín más contra Castilla-La Mancha y hubiéramos podido competir y yo pienso que buen trabajo el que han hecho tanto los técnicos como los chicos que rayaron a buen nivel.
y sobre todo la sub-14. La sub-14 llegó a semifinales del Campeonato de España, hizo una primera fase extraordinaria, venció los 3 partidos, venció a Castilla-La Mancha, venció a Canarias y la verdad es que completó una competición perfecta, llegó a las semifinales frente a los amigos de Cataluña y caía 3-2, que luego al fin y al cabo fueron los campeones. Cataluña al final venció en la final a la Comunidad Valenciana 3-0. Fue una semifinal de tú a tú. Llegó a Aragón a ir 1-2 venciendo y al final, en los últimos minutos, la verdad es que nos superaron, pero sufrieron mucho los chicos de Galo, de Carlos Calvo y de Miguel. La verdad es que estuvieron fantásticos. Y jugadores que la verdad es que tienen bastante futuro. Oliver, por ejemplo, en la portería, o César, Álvaro, Carlos, Álvaro Nieto, Carlos, Julen. La verdad es que un grupito de chavales, me dejaré algunos seguro, pero un grupito de chavales muy sano, muy majo, y la verdad es que han competido muy bien. Ya lo decía Galo, que los rivales a batir pues iban a ser Cataluña, Comunidad Valenciana, el País Valenciano. Bueno, al final no vamos a decir que fue la final anticipada la que perdió Aragón, pero casi, porque enfrentarte a la todopoderosa Cataluña, con las miles de licencias que tiene y la cantidad de población que tiene, que nosotros, pues bueno, somos lo que somos, pero con dignidad, con rasmia y con las buenas manos de Galo, pues se ha llegado a esa semifinal y, oye, a soñar, ¿no?, en los siguientes campeonatos. Ya solo nos quedan los 2 campeonatos de Benjamines, tanto el de chicas con nuestro compañero Carlos Perena, que viajará a tierras murcianas, y el de chicos de Samuel García y Sergio Zapico y Alberto García, que también van con ellos, van las 2 selecciones juntas. Nos queda eso, que van en la primera semana de mayo, y ya cerraremos la etapa de selecciones de este año. Yo creo que de momento, hasta el momento, yo diría que un notable balance, alto, ¿no? Un buen balance. Un balance muy bueno, con positivo, con 3 semifinales, una final, un subcampeonato de España. Tenemos 4 categorías en los cuartos de final, entre los 8 mejores. La juvenil, que cayó en cuartos de final, yo creo que fue una pena y tal. Yo creo que, y compitiendo, que hemos conseguido, creo que el doble de victorias que años anteriores. Muy bien. Y sobre por ejemplo, hay un dato que es objetivo. Sobre todo las chicas, sobre todo las chicas. Las chicas, que vamos creciendo. Y voy a dar hasta un dato que o sea, antes perdíamos los penaltis y ahora, hasta ahora, llevamos todas las tandas de penaltis. Hemos ganado en todas las tandas de penaltis. Cosa que bueno, pues hay que valorar también. Antes no sucedía. Antes bueno, no sucedía. Te tengo que decir que este fin de semana pasado, que hice doblete ahí en la granja, se acercó mucha gente a darnos las gracias. Y, hombre, pues a mí que me pillaba allí, que estaba entre partido y partido, pues cogiendo las alineaciones, quiénes son los árbitros y tal, pues, hombre, la verdad es que te paren y que nos dé las gracias porque seamos ese altavoz, ¿no? Y que intentemos, pues, dar visibilidad a todas las categorías, y si alguna se nos escapa, ¿no? Porque, fíjate, llevamos casi 2 horas de programa, lo tonto, casi ¿no? 2 horas, exacto, sí. Pero lo que hablamos, haríamos corto, tendríamos que hacer uno diario. Diario, casi. La gente, nos quedaría tiempo. Desde aquí, agradeceros a todos los que nos seguís, a todos los que ponéis en valor la faena altruista que se hace desde este programa, que al fin y al cabo es por amor, ¿no? Por lo que comentábamos ahora con los del límite. Con Paco. Pues porque somos unos locos del futsal, como somos unos locos del fútbol, y bueno, y queremos poner en valor, ¿no? Lo nuestro, lo aragonés, y lo que está claro es pues que teníamos que abrir esta ventana. No me quiero despedir sin antes mandarle mucha rasmia a María Sanz, que yo estoy seguro que todo irá bien, estoy segurísimo. Sí, y la tendremos en el Mundial. Y la tendremos en el Mundial, porque se lo merece. Y a las chicas del Borja, que se les ha olvidado, yo creo que por el impacto de salir aquí, se les ha olvidado hablarnos de su segundo torneo femenino, el Ciudad de Borja, que por cierto se disputará el 14 y 15 de junio y que va a tener ahí un montón de perricas, que vamos. Que eso está muy bien también, ahí para está, un tipo más lúdico, bien, social.
y también es divertido y sirve para mantener la forma en épocas que no se compite de liga y te deja un poquito más libre y poder hacer las cosas que Pues también mira, está muy bien. Y torneo Borja es una... que se sumará al de Remolinos, que claro, es otro clásico. sí. Es un clásico. De nuestro futsal, encabezado por Martica y toda su troupe. Claro. Pero Exacto. lo que hablamos, bueno, que es bueno que se vayan cada Fomentando, vez generando. fomentando. Exacto. Aparte de que esta Semana Santa vamos a tener 24 horas, que yo creo que algo analizaremos el miércoles, si te parece, o qué, el miércoles. que viene. Sí. Tenemos ahí. Tenemos una Semana Santa muy futsalera. Muy futsalera. Muy futsalera. Las míticas maratones, tanto la de Pedrola y la de Egea también, pues nada, daremos un repaso y comentaremos un poquito. Y no se nos olvide, que esto es lo más importante, ya se lo has dicho tú a nuestro amigo Alex, pero Eric es de la familia, es de los nuestros, desearle lo mejor, estamos muy orgullosos de que esté en la selección. Es el pelazo, es el melenas del programa. es de los nuestros, es de nuestra familia y le deseamos lo mejor y que estamos muy orgullosos de él. Y nada, pues el próximo día más. Que se eche una cuatribarrada a la mochila a representar al futsal aragonés como Dios manda. Eso es. Y si ganan algo, pues que saque a cuatribarrada como hacen María. Y exacto, que lo hace siempre y lo lleva siempre. La llevan siempre. Que eso siempre es agradecido. Yo sí los digo, a mí se me saltan las lágrimas cada vez que las veo con la cuatribarrada y la bufanda del Intersal allí. O sea que. Sí. Pero bueno, lo del Intersal es otra movida. Otra historia, sí. A ver, que Jandro quiere meter algo de Aidezcon. Mételo. Venga, mételo. Dice Aidezcon, un descenso que lleva una importante bajada de presupuesto. Desde mi punto de vista, ni directiva ni cuerpo técnico han estado acordes a la categoría que estaba. Primera división, opinión personal, por dejarlo claro. Bueno, todas las opiniones son sanas y válidas, quiero decir, al final. A lo que se refiere. Exacto. Tampoco vamos a hacer leña del árbol caído. Y hay que yo creo que se ha juntado lo que he dicho antes. Yo creo que se ha juntado un poco todo y tal, y ya está. Ha salido todo. Porque al final no es normal, por ejemplo, que 4 partidos se pierdas en el último segundo. Ahí hay un. Es que en los últimos instantes, es que son 4 seguidos. Y yo el otro día veía a Jorge y se hacía las manos a cabeza y pobre, es que hay que llevar esos 4 derrotas en la mochila, en los últimos instantes. Es muy complicado. Claro. Y yo sé que pues los chicos también trabajan, hacen todo lo posible y hay veces pues que no sale, pues ya está. Pues al año siguiente trataremos de subir a primera división y a disfrutar del fútbol sala. Hay que pensar ya. Y ya está. Y hay un grupo de chavales majos en juveniles. En el mono, ya el mono de trabajo, el chip de la temporada que viene en segunda. Exacto. Lo que tú dices, hay buenos mimbres, hay chavales que si el equipo se hubiera mantenido en primera, yo no sé dónde habrían acabado esos chicos. Y bueno, pues ahora van a tener la oportunidad, como nos decía Miguel, ¿no? De poder seguir creciendo tanto en el división del juvenil, porque gracias a Dios todavía tienen edad para seguir jugando en división del juvenil y también jugando en el primer equipo. El primer equipo. Yo creo que el salto ya tiene que ser ahí. Gente como Pedro Altava, David Marín, Miguel Laot, Saúl. Me dejaré algunos seguro. Esos jugadores son la base en la que tenemos que trabajar. Hay jugadores ahí. Luego, preparar bien. El ascenso se empieza pronto. Quiero decir, el ascenso empieza ya y el ascenso se desciende, pero se empieza a trabajar ya desde ya para ascender a primera división el año siguiente y ya está. Está claro. Bueno, Rafa, pues que ya nos hemos pasado un lujo. 21 minutos de programa. Lo dicho. La semana que viene seguiremos aquí, al pie del cañón, con las 2 referencias que tenemos en esta casa, en la Grada FM, el programa del lunes y el programa del miércoles. Para todos vosotros y vosotras, disfrutar de estos días con un ojico siempre de Bislay, mirando lo que vaya a ocurrir en nuestro deporte, en el fútbol y en el futsal aragonés. Nos vemos y nos oímos la semana que viene. Sed buenos. Adiós.